El 1 de abril de 1939, la prensa mundial llevaba la noticia de que el gabinete de Neville Chamberlain, revirtiendo su política de apaciguamiento y desapego, había comprometido a Gran Bretaña a defender Polonia contra cualquier amenaza por parte de Alemania, con el objetivo de asegurar la paz en Europa. Sin embargo, el 1 de septiembre, Hitler cruzó la frontera polaca. 2 días después, tras exigir en vano su retirada, Gran Bretaña y Francia entraron en combate. Había comenzado otra guerra europea y evolucionó hacia una segunda guerra mundial. Los aliados occidentales entraron en la guerra con un doble objetivo. El inmediato era cumplir su promesa de preservar la independencia de Polonia. El objetivo principal era eliminar una amenaza potencial contra ellos mismos y así garantizar su propia seguridad. El resultado fue que fracasaron en ambos objetivos. No solo no fueron capaces de evitar que Polonia fuera vencida en primera instancia y dividida entre Alemania y Rusia, sino que, después de 6 años de guerra que acabaron con una aparente victoria, se vieron obligados a aceptar el dominio ruso de Polonia, incumpliendo su promesa a los polacos que habían combatido a su lado. Al mismo tiempo, todos los esfuerzos que se aplicaron a la destrucción de Alemania hitleriana dieron como resultado una Europa tan devastada y debilitada en el proceso que su capacidad de resistencia se redujo considerablemente ante una amenaza nueva y mayor. Y Gran Bretaña, al igual que sus vecinos europeos, se volvió una pobre dependiente de los Estados Unidos. Esta es la dura realidad que subyace a la victoria perseguida con tanta esperanza y lograda tan dolorosamente. Después de que el peso tanto de Rusia como de Estados Unidos se colocara en la balanza en contra de Alemania. El resultado desvaneció la persistente ilusión popular de que la victoria implicaba la paz. Confirmó la advertencia de la experiencia pasada de que la victoria es un espejismo en el desierto que crea una guerra larga, cuando se lleva a cabo con armas modernas y métodos ilimitados. Merece la pena evaluar las consecuencias de la guerra antes de ocuparse de sus causas. Una comprensión de lo que trajo la guerra puede despejar el camino para un examen más realista sobre cómo se produjo. Para los objetivos de los juicios de Nuremberg, hubiera bastado con asumir que el estallido de la guerra y todas sus extensiones se debían simplemente a la agresión de Hitler. Pero esta es una explicación demasiado simple y superficial. Lo último que Hitler quería provocar era otra gran guerra. Su gente, en especial sus generales, temían profundamente tal riesgo. Las experiencias de la Primera Guerra Mundial habían marcado sus mentes. Enfatizar los hechos fundamentales no supone blanquear la inherente agresividad de Hitler o la de los alemanes, que siguieron su liderazgo con entusiasmo. Pero Hitler, aunque carente de escrúpulos por completo, fue durante mucho tiempo cauto en perseguir sus objetivos. Los jefes militares fueron aún más cautos e inquietos ante cualquier paso que pudiera provocar un conflicto general. Una buena parte de los archivos alemanes fueron capturados después de la guerra y, desde entonces, han estado disponibles para ser examinados. Revelan un extraordinario grado de agitación y una arraigada desconfianza en la capacidad de Alemania de llevar a cabo una gran guerra. Cuando, en 1936, Hitler se dispuso a ocupar la zona desmilitarizada de Renania, sus generales se alarmaron por su decisión y las reacciones que podía provocar en los franceses. Como resultado de sus protestas iniciales, solo mandaron unas pocas unidades simbólicas,
como briznas de paja en el viento. Cuando quiso enviar tropas para ayudar a Franco en la guerra civil, volvieron a protestar por los riesgos que suponía, y Hitler estuvo de acuerdo en reducir la ayuda, pero ignoró sus aprensiones respecto a la marcha sobre Austria en marzo de 1938, cuando poco después reveló su intención de forzar a Checoslovaquia para lograr la devolución de los Sudetes. El jefe de Estado Mayor, el general Beck, redactó un memorándum en el que razonaba que el programa agresivamente expansionista de Hitler estaba destinado a provocar una catástrofe mundial y la ruina de Alemania. Este documento se leyó en voz alta en una reunión de los principales generales y, con su aprobación mayoritaria, fue enviado a Hitler. Dado que este no mostró ningún signo de cambio de política, su jefe de Estado Mayor dimitió. Hitler aseguró a los otros generales que Francia y Gran Bretaña no lucharían por Checoslovaquia, pero esto los tranquilizó tan poco que planearon una revuelta militar destinada a arrestar a Hitler y los otros líderes nazis para evitar el riesgo de una guerra. Sin embargo, su plan se vio severamente afectado cuando Chamberlain accedió a las devastadoras exigencias de Hitler sobre Checoslovaquia y, de acuerdo con los franceses, aceptaron mantenerse al margen mientras a ese infeliz país le quitaban tanto su territorio como sus defensas. Para Chamberlain, los acuerdos de Múnich implicaban la paz para nuestra época. Para Hitler se traducían en un triunfo adicional y mayor, no solo sobre sus oponentes extranjeros, sino sobre sus generales. Después de que sus advertencias hubieran sido tan reiteradamente rebatidas por sus éxitos indiscutidos y sin derramamiento de sangre, naturalmente perdieron confianza e influencia. También, naturalmente, el propio Hitler se volvió arrogantemente confiado en una racha de éxitos fáciles, incluso cuando se dio cuenta de que nuevas aventuras podían significar la guerra, pensó que sería solo pequeña y breve. Sus momentos de duda fueron ahogados por el efecto acumulado de sus éxitos embriagadores. Si realmente hubiese contemplado una guerra generalizada que implicara a Gran Bretaña, hubiera hecho todos los esfuerzos para construir una marina capaz de desafiar el dominio del mar por parte de Gran Bretaña. De hecho, ni siquiera creó una marina acorde con la limitada magnitud contemplada en el Acuerdo Naval Anglo-Alemán de 1935. Constantemente aseguraba a sus almirantes que podían descartar cualquier riesgo de guerra con Gran Bretaña. Después de Múnich, les dijo que no tenían que contemplar un conflicto con ese país durante al menos los siguientes 6 años. Incluso en el verano de 1939, en fecha tan tardía como el 2 de agosto, repitió estas garantías, aunque con un convencimiento menguante. Y entonces, ¿cómo ocurrió que se viera implicado en una gran guerra que con tanta inquietud quería evitar? La respuesta no se encontrará solo ni principalmente en la agresividad de Hitler, sino también en el estímulo que había recibido durante tanto tiempo de la complaciente actitud de las potencias occidentales, unido a su repentino giro en primavera de 1939. Este cambio fue tan abrupto e inesperado que hizo que la guerra fuera inevitable. Si hierves agua hasta un punto más allá del peligro, la verdadera responsabilidad de cualquier explosión resultante será tuya. Esta verdad de la física se aplica también a la ciencia política, especialmente a la conducción de las relaciones internacionales. Desde la llegada de Hitler al poder en 1933,
Los gobiernos británicos y francés le habían concedido a ese peligroso autócrata muchísimo más de lo que habían estado dispuestos a conceder a los anteriores gobiernos democráticos alemanes. En cada oportunidad mostraban una disposición para evitar los problemas y posponer los difíciles, para preservar su comodidad presente a expensas del futuro. Por otra parte, Hitler analizaba sus problemas de manera totalmente lógica. El curso de la política estaba guiado por las ideas formuladas en un testamento que expuso en noviembre de 1937, una versión del cual se ha preservado en el llamado Memorandum Haus-Bach. Se basaba en la creencia de la necesidad vital para Alemania de más Lebensraum, o espacio vital, para su población en crecimiento si se quería mantener sus niveles de vida. Según su punto de vista, Alemania no podía esperar volverse autosuficiente, especialmente en suministro de alimentos. Tampoco podía obtener lo que necesitaba comprándolo en el extranjero, ya que eso habría significado gastar más divisas de las que podía permitirse. Las perspectivas de lograr un porcentaje mayor del comercio y la industria mundiales eran muy limitadas, debido a las barreras arancelarias y a la severidad financiera. Además, el método del suministro indirecto la haría depender de naciones extranjeras y susceptible de hambruna en caso de guerra. Su conclusión era que Alemania debía obtener más espacio útil agrícola en las áreas escasamente pobladas del este de Europa. Era inútil esperar que se le fuera a conceder esto de grado. En todo momento, Imperio Romano, Imperio Británico, la historia ha demostrado que cualquier expansión territorial solo se puede llevar a cabo quebrando la resistencia y asumiendo riesgos. Ni en tiempos antiguos, ni ahora el espacio ha carecido de dueño. Había que resolver el problema antes de 1945, como muy tarde. Después de eso solo podemos esperar un cambio para peor. Las posibles salidas serían bloqueadas, mientras que una crisis alimentaria sería inminente. Mientras que estas ideas iban mucho más allá que el deseo inicial de Hitler de recuperar los territorios que Alemania había perdido tras la Primera Guerra Mundial. No es cierto que los estadistas occidentales no fueran conscientes de ellas como posteriormente pretendieron. En 1937 y 1938, muchos de ellos eran francamente realistas en discusiones privadas, aunque no en el ámbito público ni en muchas discusiones en los círculos gubernamentales británicos, para permitir a Alemania que se expandiera hacia el este y, de ese modo, desviar el peligro del oeste. Mostraron mucha simpatía con los deseos del Lebensraum de Hitler y se lo hicieron saber, pero eludieron meditar a fondo sobre el problema de cómo los propietarios podían ser inducidos a ceder, excepto si era mediante amenaza de una fuerza superior. Los documentos alemanes revelan que Hitler obtuvo especialmente estímulo de la visita de Lord Halifax en noviembre de 1937. Por entonces, Halifax era Lord Presidente del Consejo, el segundo en el gabinete, tras el primer ministro. Según el registro documental de la entrevista, le hizo entender a Hitler que Gran Bretaña le concedería mano libre en el este de Europa. Puede que Halifax no quisiera decir eso, pero fue la impresión que le transmitió y resultó de vital importancia. Entonces, en febrero de 1938, Anthony Eden fue llevado a dimitir como ministro de Exteriores después de reiterados desacuerdos con Chamberlain, quien, en respuesta a una de sus protestas, le había dicho que se fuera a casa y se tomara una aspirina. Halifax fue nombrado para sucederle al frente del Ministerio de Asuntos Exteriores. Pocos días después, el embajador británico en Berlín
Sir Neville Henderson, llamó a Hitler para tener una conversación confidencial, como continuación de la que había tenido con Halifax en noviembre, y le expresó que el gobierno británico sentía mucha simpatía por los deseos de Hitler de cambios en Europa, en beneficio de Alemania. El actual gobierno británico tiene un agudo sentido de la realidad. Como muestran los documentos, estos acontecimientos precipitaron las acciones de Hitler. Pensó que el semáforo había cambiado a verde, permitiéndole dirigirse al este. Era una conclusión muy natural. Adicionalmente, Hitler fue animado por la manera acomodaticia en que los gobiernos británicos y francés aceptaron su entrada en Austria y la incorporación de ese país al Reich alemán. El único obstáculo en ese golpe fácil fue la manera en que muchos de sus tanques se estropearon camino de Viena. Recibió Hitler aún más estímulos cuando se enteró de que Chamberlain y Halifax habían rechazado las propuestas rusas después de ese golpe para deliberar en torno a un plan contra el avance alemán. En este punto hay que añadir que cuando la amenaza a los checos llegó a su punto crítico en septiembre de 1939, el gobierno ruso de nuevo manifestó, en público y en privado, su voluntad de unirse a Francia y Gran Bretaña para tomar medidas en defensa de Checoslovaquia. Esta oferta fue ignorada. Es más, Rusia fue ostensiblemente excluida de la conferencia de Múnich, en la que se decidió el destino de Checoslovaquia. Este ninguneo tuvo consecuencias funestas al año siguiente. Después de la manera en que el gobierno británico parecía haber consentido en su movimiento en el este, a Hitler le sorprendió desagradablemente su fuerte reacción y la movilización parcial que se produjo cuando presionó a Checoslovaquia en septiembre. Sin embargo, cuando Chamberlain aceptó sus demandas y le ayudó activamente a imponer sus condiciones a Checoslovaquia, pensó que la momentánea amenaza de resistencia formaba parte de la naturaleza de una operación para salvar las apariencias. Enfrentarse a las objeciones de una parte de la opinión pública británica, liderada por Winston Churchill, que se oponía a la política gubernamental de conciliación y concesiones. Y no se sintió menos motivado por la pasividad de los franceses. Tal y como habían abandonado fácilmente a su aliado checo, que había tenido el ejército más eficaz de todas las pequeñas potencias. Parecía improbable que fueran a la guerra en defensa de cualquier resto de su antigua cadena de aliados en el este y centro de Europa. Por consiguiente, Hitler se sintió que podía completar sin riesgos la eliminación de Checoslovaquia pronto y después de extender su avance hacia el este. Al principio no pensó en avanzar contra Polonia, aunque ésta tuviera la mayor franja de territorio extraída de la Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Polonia, al igual que Hungría, le había ayudado a amenazar la retaguardia de Checoslovaquia, y de ese modo le había inducido a rendirse a sus exigencias. Incidentalmente, Polonia había aprovechado la oportunidad de hacerse con un trozo de territorio checo. Hitler se sentía inclinado a aceptar a Polonia como un socio menor por el momento, a condición de que devolviera el puerto alemán de Danzig y garantizarse a Alemania una vía libre hacia Prusia Oriental a través del corredor polaco. Dadas las circunstancias, era una exigencia notablemente moderada por parte de Hitler. Sin embargo, en posteriores conversaciones durante ese invierno, Hitler descubrió que los polacos no estaban dispuestos a hacer ninguna de esas concesiones e incluso tenía una idea excesiva de su propia fuerza. Aún así, siguió esperando que se dejarían convencer tras nuevas negociaciones. En fecha tardía, como el 25 de marzo, dijo a su comandante en jefe del ejército que no quería
resolver el problema de Danzig por la fuerza. Pero se produjo un cambio de opinión debido al paso inesperado por parte de los británicos, posterior a una nueva iniciativa suya en otra dirección. Durante los primeros meses de 1939, los jefes del gobierno británico se sentían más felices de lo que habían sido durante mucho tiempo. Se dejaron llevar por la creencia de que sus medidas aceleradas de rearme, el programa de rearme estadounidense y las dificultades económicas de Alemania estaban reduciendo el peligro de la situación. El 10 de marzo, Chamberlain expresó en privado el punto de vista de que las perspectivas de paz eran mejores que nunca y habló de sus esperanzas de que se organizaría una nueva conferencia de desarme antes de finales de año. Al día siguiente, Sir Samuel Hoare, predecesor de Eden al frente de exteriores y en ese momento ministro del Interior, sugirió esperanzado en un discurso que el mundo estaba entrando en una edad dorada. Los ministros aseguraban a los amigos y a los críticos que los apuros económicos de Alemania le hacían imposible ir a la guerra y que estaba obligada a aceptar las condiciones del gobierno británico a cambio de la ayuda que se le ofrecía en forma de un tratado comercial. Dos ministros, Oliver Stanley y Robert Hudson, iban a desplazarse a Berlín para organizarlo. Esa misma semana, Punch salió a la luz con una viñeta que mostraba a John Bull despertándose con alivio de una pesadilla mientras el reciente temor a la guerra salía volando por la ventana. Nunca hubo tal hechizo de absurdas ilusiones optimistas como aquel durante la semana que condujo a los idus de marzo de 1939. Mientras tanto, los nazis habían estado fomentando los movimientos separatistas en Checoslovaquia, con intención de producir una ruptura desde el interior. El 12 de marzo los eslovacos declararon la independencia después de que su líder, el padre Tiso, visitara a Hitler en Berlín. De forma aún más ciega, el ministro de Exteriores polacos, el coronel Beck, expresó públicamente su simpatía total por los eslovacos. El día 15 las tropas alemanas entraron en Praga, después de que el presidente checo cediera ante la exigencia de Hitler de establecer un protectorado sobre Bohemia y por tanto ocupara el país. Durante el otoño anterior, cuando se había producido el Acuerdo de Múnich, el gobierno británico se había comprometido a defender Checoslovaquia de las agresiones. Sin embargo, Chamberlain dijo en la Cámara de los Comunes que consideraba que la ruptura de Checoslovaquia había anulado la promesa y que no se sentía obligado por ese compromiso. Aunque se lamentaba por lo ocurrido, transmitió a la Cámara que no veía razón por la que tuviera que desviar la política británica. No obstante, a los pocos días, Chamberlain dio un giro completo de 180 grados tan súbito y trascendental que asombró al mundo. Alcanzó una decisión para bloquear cualquier movimiento posterior de Hitler y el 29 de marzo hizo una oferta a Polonia para apoyarla contra cualquier acción que amenace la independencia polaca y que el gobierno polaco, en consecuencia, considere que es vital resistir. Es imposible calibrar cuál fue la influencia predominante de este impulso. La presión de la indignación pública, su propia indignación, su ira por haber sido engañado por Hitler o su humillación al haber sido ridiculizado a ojos de sus compatriotas. La mayoría de los que, en Gran Bretaña, habían apoyado y aplaudido su política previa de apaciguamiento tuvieron una parecida reacción violenta, agudizada por los reproches de la otra mitad, que no había confiado en esa política. La ruptura se selló y la nación se reconcilió mediante un aumento generalizado de la exasperación.
Los términos incondicionales de la garantía colocaban el destino de Gran Bretaña en manos de los gobernantes polacos, hombres de juicio muy dudoso e inestable. Además, la garantía era imposible de cumplir, excepto mediante la ayuda de Rusia, aunque no se habían dado pasos preliminares para averiguar si Rusia proporcionaría o Polonia aceptaría tal ayuda. Cuando se pidió al Consejo de Ministros que aprobara la garantía, ni siquiera se le había mostrado el informe real del Comité de Estado Mayor, que hubiera dejado claro que hasta qué punto era imposible, en un sentido práctico, proporcionar una protección efectiva a Polonia. Sin embargo, es dudoso que esto hubiera supuesto una diferencia ante el estado de ánimo predominante. Cuando se habló de la garantía en el Parlamento fue bienvenida por todos los bandos. Lloyd George fue una voz solitaria cuando se advirtió en la Cámara que era una locura suicida asumir un compromiso tan amplio sin asegurarse primero el respaldo de Rusia. La garantía polaca era el camino más seguro para provocar un estallido precoz y una guerra mundial. Combinaba la máxima tentación con una provocación evidente. Incitó a Hitler a demostrar la futilidad de tal garantía hacia un país fuera del alcance de Occidente, mientras que hacía que los testarudos polacos estuvieran menos inclinados a considerar cualquier concesión hacia él, y, al mismo tiempo, haciendo imposible para Hitler retroceder sin quedar mal. ¿Por qué aceptaron los gobernantes polacos una oferta tan fatídica? En parte porque tenían una idea absurdamente exagerada del poder de sus anticuadas fuerzas armadas. Hablaban arrogantemente de un paseo de la caballería hasta Berlín. En parte por factores personales. El coronel Beck, poco después, dijo que había tomado la decisión de aceptar la oferta británica entre 2 sacudidas de cenizas del cigarrillo que estaba fumando. Continuó explicando que en su encuentro con Hitler en enero le había resultado difícil aceptar su comentario sobre que Danzig debía ser devuelto y que cuando le comunicaron la oferta británica la vio y la tomó como una oportunidad de abofetear a Hitler en la cara. Este impulso era típico de los modos en que a menudo se decide el destino de los pueblos. Ahora, la única oportunidad de evitar la guerra estaba en asegurar el apoyo de Rusia, la única potencia que podía proporcionar apoyo directo a Polonia y, por tanto, servir de freno ante Hitler. Sin embargo, a pesar de la urgencia de la situación, los pasos del gobierno británico fueron lentos y poco entusiastas. A Chamberlain le producía un profundo desagrado la Rusia soviética y Halifax tenía una intensa antipatía religiosa, mientras que ambos infravaloraban su fuerza tanto como sobrevaloraban la de Polonia. Si ahora reconocían lo deseable de un acuerdo defensivo con Rusia, querían que se produjera en sus propios términos, y no fueron capaces de darse cuenta de que, al precipitarse con la garantía a Polonia, se habían puesto a sí mismos en una posición en que tendrían que solicitarla siguiendo los términos de Rusia, tal y como era obvio para Stalin, aunque no para ellos. Más allá de sus propias dudas estaban las objeciones del gobierno polaco y de las otras pequeñas potencias del este de Europa a aceptar apoyo militar de Rusia, ya que temían que el refuerzo de sus ejércitos equivaldría a una invasión. Así, el ritmo de las negociaciones anglo-rusas se volvió tan lento como una marcha fúnebre. La respuesta de Hitler a la nueva situación fue muy diferente. La violenta reacción británica y las medidas de rearmamento le impactaron, pero el efecto fue el opuesto del pretendido. Al considerar que los británicos estaban oponiendo a la expansión alemana hacia el este y temeroso de ser bloqueados si se retrasaba,
llegó a la conclusión de que debía acelerar sus pasos hacia el Lebensraum. Pero ¿cómo conseguirlo sin provocar una guerra generalizada? Su solución estaba influida por su imagen de los británicos a la luz de la historia. Al considerarlos racionales y de cabeza fría, con sus emociones controladas por su mente, pensó que no soñarían con entrar en guerra del lado de Polonia a menos que pudieran obtener el apoyo de Rusia. Así, tragándose su odio y miedo hacia el bolchevismo, centró sus esfuerzos y energías en conciliarse con Rusia y asegurarse su abstención. Era un giro total aún más sorprendente que el de Chamberlain, e igual de fatídico en sus consecuencias. El cortejo de Hitler a Rusia se vio facilitado por el hecho de que Stalin ya estaba buscando en Occidente un nuevo enfoque. El resentimiento natural de los rusos por la manera en que habían sido ninguneados por Chamberlain y Halifax en 1938 aumentó cuando, tras la entrada de Hitler en Praga, su nueva propuesta para una alianza defensiva conjunta tuvo una tibia recepción, mientras que el gobierno británico se apresuró para alcanzar un acuerdo independiente con Polonia. Nada podía superarlo para sembrar las dudas y realzar las sospechas. El 3 de mayo, el anuncio de que Litvinov, comisario de Exteriores soviético, había sido liberado de su puesto fue una advertencia inconfundible excepto para los ciegos. Durante mucho tiempo había sido el principal defensor de la cooperación con las potencias occidentales en oposición a la Alemania nazi. Para ocupar su cargo se nombró a Molotov, del que se decía que prefería tratar con dictadores que con democracias liberales. Los movimientos tentativos hacia la entente nazi soviética comenzaron en abril, pero fueron gestionadas por ambas partes con cautela extrema, ya que la desconfianza mutua era profunda, y cada bando sospechaba que el otro podría estar simplemente tratando de dificultarle alcanzar un acuerdo con las potencias occidentales. Pero los lentos avances de las negociaciones anglo-rusas animaron a los alemanes a aprovechar la oportunidad, acelerar el ritmo y defender su causa. Sin embargo, Molotov evitó comprometerse hasta mediados de agosto. Entonces se produjo un cambio decisivo. Puede que fuera provocado por la disposición de los alemanes, en contraste con las dudas y reservas británicas, a conceder a Stalin condiciones precisas, especialmente mano libre con los estados bálticos. También podía estar relacionado con el hecho obvio de que Hitler no se podía permitir posponer las acciones en Polonia más allá de principios de septiembre, a riesgo de que el mal tiempo le dejara empantanado. De modo que posponer el acuerdo germano-soviético hasta finales de agosto aseguraba que no habría tiempo para que Hitler y las potencias occidentales alcanzaran otro acuerdo de Múnich, que hubiera supuesto un peligro para Rusia. El 23 de agosto Ribbentrop voló a Moscú y se firmó el pacto. Estuvo acompañado por un acuerdo secreto por el que Polonia sería repartida entre Alemania y Rusia. Este pacto hizo que la guerra fuera inevitable, más aún por lo tardío de las fechas. Hitler no podía retroceder en la cuestión polaca sin una grave pérdida de prestigio en Moscú. Además, su convencimiento de que el gobierno británico no se aventuraría en una lucha obviamente inútil para preservar Polonia, y realmente no quería involucrar a Rusia. Se vio alimentado recientemente por la manera en que Chamberlain, a finales de julio, había iniciado negociaciones privadas con él, a través de su leal amigo Sir Horace Wilson, para concluir un pacto germano-británico. Sin embargo, al alcanzarse tan tarde el pacto germano-soviético, no tuvo el efecto sobre los británicos que había previsto Hitler. Al contrario, provocó el espíritu bulldog,
de ciega determinación sin tener en cuenta las consecuencias. Con ese estado de ánimo, Chamberlain no podía mantenerse al margen sin una pérdida de prestigio y el incumplimiento de una promesa. Stalin era muy consciente de que las potencias occidentales habían estado dispuestas durante mucho tiempo a dejar que Hitler se expandiera hacia el este, en dirección a Rusia. Es probable que viera el pacto germano-soviético como una estrategia conveniente por la cual podía desviar el dinamismo agresivo de Hitler en la dirección opuesta. En otras palabras, mediante este hábil paso a un lado, dejaría que sus oponentes inmediatos y potenciales chocaran entre sí. Como mínimo, esto produciría una disminución de la amenaza sobre la Unión Soviética y también podría dar como resultado un desgaste ajeno que aseguraría el ascendiente de Rusia durante la posguerra. El pacto representaba eliminar a Polonia como amortiguador entre Alemania y Rusia, aunque los rusos siempre habían pensado que era más probable que los polacos sirvieran de punta de lanza de una invasión alemana de Rusia que de barricada en su contra. Al colaborar con la conquista de Polonia por parte de Hitler y de dividir el país, no solo estaban tomando un camino fácil para recuperar sus territorios de antes de 1914, sino que podían convertir el este de Polonia en una barrera que, aunque más estrecha, sería defendida por sus propias fuerzas. Eso parecía una contención más fiable que una Polonia independiente. El pacto también allanaba el camino para la ocupación rusa de las repúblicas bálticas y de Besarabia, como una extensión más amplia de la barrera. En 1941, tras la entrada de Hitler en Rusia, el paso a un lado de Stalin en 1939 parecía un movimiento fatalmente corto de miras. Es probable que Stalin sobreestimara la capacidad de resistencia de los países occidentales y, de ese modo, desgastara el poder alemán. También es probable que sobreestimara el poder de la resistencia inicial de sus propias fuerzas. Con todo, evaluando la situación europea en años posteriores, no parece tan seguro como en 1941 que ese paso a un lado perjudicara a la Unión Soviética. Por otra parte, para Occidente causó daños inconmensurables. La principal culpa de esto la tienen los responsables de las sucesivas políticas de postergación y precipitación frente a una circunstancia visiblemente explosiva. Al ocuparse de la entrada en guerra de Gran Bretaña, esto después de describir cómo permitió que Alemania se rearmara y posteriormente engullera Austria y Checoslovaquia, mientras que desdeñaba las propuestas de Rusia por una acción común, Churchill dijo: cuando cada una de esas ayudas y ventajas han sido malgastadas y desperdiciadas, Gran Bretaña avanza, llevando a Francia de la mano para garantizar la integridad de Polonia. De esa misma Polonia que, con apetito de hiena, tan solo 6 meses antes se había unido al pillaje y destrucción del Estado checoslovaco. Tenía sentido que Checoslovaquia combatiese en 1938, cuando el ejército alemán apenas podía colocar media docena de divisiones entrenadas en el frente occidental, cuando los franceses, con casi 60 o 70 divisiones, muy probablemente podrían haber avanzado al otro lado del Rin o hasta el Ruhr. Pero se consideró que esto era inadmisible, temerario por debajo del nivel del pensamiento y la moralidad de intelectuales modernos. Y finalmente ahora las dos democracias occidentales se declaran preparadas para poner en juego sus vidas por la integridad territorial de Polonia. Hay que rastrear y rebuscar en la historia
de la que se nos dice que es básicamente el registro de los crímenes, locuras y miserias de la humanidad, para encontrar un paralelismo a este súbito y completo cambio de 5 o 6 años de relajado y tranquilizador apaciguamiento, y su transformación casi de la noche a la mañana en una disposición a aceptar una obvia guerra inminente en condiciones mucho peores a la mayor de las escalas. Al fin había una decisión, tomada en el peor momento posible y en el terreno menos satisfactorio, que seguramente acabará provocando la matanza de decenas de millones de personas. Este es un sorprendente veredicto sobre el sinsentido de Chamberlain, escrito a posteriori, ya que el propio Churchill, en el calor del momento, apoyó la oferta apremiante de Gran Bretaña para garantizar la integridad de Polonia. Es evidente que en 1939 él, al igual que la mayoría de los líderes del país, actuó por el impulso de un calentón, en lugar de con el juicio frío que había sido una de las características de la habilidad política británica.